Vamos a hablar de desplazamientos medioambientales que pueden estar producidos por distintas causas. Una muy importante es el cambio climático, otras son los impactos que produce la industria en distintas áreas del mundo. Y quiero comenzar por los impactos del cambio climático. El cambio climático, como es bien conocido, está generado por las emisiones de gases de efecto invernadero que venimos emitiendo los humanos desde el inicio de la industrialización, desde hace 200 años, cuando empezamos a quemar carbón para mover las máquinas en la industria, los buques, en la navegación, después el ferrocarril, después llegó el petróleo, el gas. Son los combustibles fósiles que hemos usado en estos últimos 200 años y muy en particular en los últimos 40 años, que es cuando más se están usando los combustibles fósiles, los que provocan unos gases de efecto invernadero que están calentando la atmósfera. Eso es bien conocido. El cambio climático es algo que cada vez se estudia más y preocupa más, y cada vez es una amenaza mayor para el conjunto de la humanidad. Pero en el caso de las zonas rurales, sobre todo de las áreas tropicales, pues tiene unos impactos muy concretos que tienen que ver con el desplazamiento de personas. Una de las cosas suena cuando hablas con campesinos. Yo puedo mencionar un estudio que hicimos la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat en Colombia en enero del 2022, que nos entrevistamos con asociaciones campesinas. Y una de las cosas que repetían es: ahora no sabemos cuándo va a llover. Esta frase que yo oí de boca de representantes de los campesinos colombianos es una frase que aparece en muchos estudios. Lo dicen muchos campesinos en distintas partes del mundo. Ahora no sabemos cuándo va a llover. El problema es que han cambiado los patrones de las lluvias. Uno de los impactos del cambio climático es que se ha producido un cambio en los patrones de las lluvias. Ahora las lluvias son extemporáneas, ya no se producen cuando habitualmente se producían en las zonas tropicales, y además pueden ser muy escasas o pueden ser torrenciales. En general, lo que está pasando en muchas zonas tropicales es que las lluvias se han vuelto escasas. Se están produciendo sequías cada vez más largas, cada vez más prolongadas, sequías que antes también se producían en décadas anteriores, en siglos anteriores, antes de que estuviéramos sufriendo los impactos del cambio climático. Se producían, pero a lo mejor se producían cada 20 años. Ahora se producen en muchos sitios casi cada año. El Cuerno de África y el Sahel llevan viviendo sequías los últimos 13-15 años casi continuadas, y esto obviamente está afectando a los cultivos. Los cultivos son más pobres, las cosechas son menores, y además cuando llueve, ahora llueve cada vez con más frecuencia, llueve de forma torrencial, y las lluvias torrenciales no son útiles para los cultivos. Muchas veces lo que hacen es arrastrar los tallos verdes, destrozar los cultivos, el agua corre por la superficie y no penetra en el suelo, no riega. O sea, la lluvia torrencial no sirve para regar los cultivos, más bien los destroza. Bueno, pues esto está pasando en muchas partes del planeta. Está pasando en África, en toda la zona del Sahel y el Cuerno de África, que he mencionado, en Centroamérica, en partes de Sudamérica, en partes del sur de Asia, del sudeste asiático. Esto, además, estas sequías que se van prolongando, lo que produce muchas veces es la desaparición completa de la zona de cultivo, la desertificación. El Sahel, el desierto del Sáhara, por ejemplo, avanza cada día, a lo largo de toda su línea sur, avanza cada día 1 metro hacia el sur, comiéndose las zonas de pasto y las zonas agrícolas del Sahel. Y todos los desiertos del mundo están avanzando a velocidades importantes, llevándose por delante, pues ya digo, zonas que eran agrícolas o de pasto. Por otra parte, otro de los efectos del cambio climático es que la temperatura, ya no al margen del problema del agua, la temperatura no es idónea también para los cultivos en las zonas tropicales. Esta subida de la temperatura que ya se ha producido, de la temperatura media global, es la mayor, con distancia,
de cualquier subida de temperatura o bajada que se hubiera producido a lo largo de los 11.000 últimos años, desde que existe la agricultura. La agricultura nació con una temperatura y ahora tenemos otra. Y como el avance, como las políticas climáticas de los gobiernos y de las empresas no cambien y el cambio climático sigue avanzando, pues esto va a ir empeorando. Esta temperatura que tenemos ya no es idónea para los cultivos en las zonas tropicales. En las zonas septentrionales de Europa, de Norteamérica, etcétera, aún incluso en alguna zona puede beneficiar los cultivos, pero en las zonas tropicales, que es donde vive el grueso de la población mundial, los está perjudicando. Todo esto, obviamente, cuando los cultivos desaparecen, las zonas de pasto desaparecen, la gente se tiene que ir. Se están produciendo desplazamientos humanos debidos a estos impactos del cambio climático. También se producen en zonas costeras porque yo he mencionado impactos que son los que se llaman de generación lenta, pero hay impactos repentinos como es un huracán, como son unas lluvias torrenciales que se producen debidas a un huracán, por ejemplo, que destrozan toda una zona costera y que la gente también se tiene que ir. Lo que pasa es que los impactos repentinos generalmente no producen migraciones, porque la gente que ha tenido que irse porque el mar estaba entrando, porque los vientos lo estaban destrozando todo, cuando las aguas se van y los vientos se calman, pues intentan volver a su lugar de origen a reconstruir su hábitat, ¿no? Pero esos impactos que mencionaba antes, esos impactos que son más de generación lenta, esa pérdida progresiva de terrenos de cultivo, de terrenos de pasto, lo que hace es que la gente se vaya de forma permanente. He hablado de los impactos del cambio climático, pero es muy importante señalar que son impactos que se suman a otros impactos medioambientales que se habían venido produciendo ya en las últimas décadas de una manera muy grave y que no tienen nada que ver con el cambio climático. Son impactos medioambientales causados por la industria, las multinacionales que se han instalado en todas las zonas tropicales, multinacionales en general de países del norte, y que están causando unos daños medioambientales que también obligan a la gente a marcharse. Por ejemplo, se está produciendo un acaparamiento de tierras por parte de la agricultura industrial y de la ganadería industrial en toda África, en Asia del Sur, también en Sudamérica, en Centroamérica, en las mismas zonas en las que he mencionado antes que se está produciendo los impactos del cambio climático, también se había producido ese acaparamiento de tierras por parte de las grandes multinacionales de la agroindustria y la ganadería industrial. Cuando se produce este acaparamiento de tierras, por ejemplo en África, la propiedad de la tierra prácticamente se mantiene sin títulos de propiedad, es una tenencia consuetudinaria, que significa que la gente, las familias, tienen unas tierras porque sus padres, sus abuelos, todos sus antepasados vivían ahí, tenían esas tierras, pero no tienen el título de propiedad. Eso hace que muchos gobiernos consideren que esas tierras son suyas y las alquilen a las grandes empresas agroindustriales, ¿no? Y estas grandes empresas pues desplazan, echan a los campesinos, desplazan a la gente. Además, hay todo un proceso de contaminación que también se debe a la industria, por ejemplo, en el caso de la minería. Otro de los rasgos que se está produciendo en estas zonas desde hace décadas, incluso desde antes que se produjeran los impactos del cambio climático, son unos daños medioambientales causados por la minería. La industria minera es muy dañina, sobre todo ahora que la mayor parte de la minería se hace a cielo abierto, lo que quiere decir remover una gran cantidad de tierras para extraer de la superficie, de la tierra removida, esos minerales. No es una minería que se haga con pozos y túneles subterráneos, sino que se extraen los minerales de la superficie, ¿no? Removiendo una gran cantidad de tierras, lo cual quiere decir dañando unos espacios, unos terrenos pues, muy amplios, ¿no? Además, la minería utiliza mucha agua, porque la extracción del mineral, la separación del mineral de la tierra se hace por un proceso que se llama lixiviación, que son un lavado
con productos químicos y esas aguas vuelven a los acuíferos y contaminan los acuíferos. Igual que eso, otras acciones industriales como la construcción de grandes presas hidráulicas que también destrozan enormes extensiones de terreno donde vivía gente, donde vivían campesinos, que también se tienen que ir y además contaminan las aguas río abajo, y también la gente que vivía de la pesca en ese río, de la agricultura, también se tiene que ir. Es decir, hay todas unas acciones industriales que están produciendo daños medioambientales muy graves. Hablemos, por ejemplo, también del petróleo, la extracción del petróleo y gas que se da en Sudamérica, en África, en muchos sitios, también se produce contaminando grandes extensiones. Es bien conocida la contaminación de la agricultura del delta del Níger, la zona más importante agrícola de Nigeria. Ahí está el 60% de la agricultura de Nigeria y, sin embargo, la industria petrolera, concretamente la Shell, esta empresa holandesa-británica, pues ha contaminado grandes extensiones, ha producido grandes daños medioambientales y ha obligado a mucha gente a desplazarse. Ahora estamos viviendo unos impactos del cambio climático que están obligando a gente a dejar sus hábitats. Pero esto se añade a otros impactos medioambientales que también lleva años obligando a gente a abandonar sus hábitats. He mencionado zonas agrícolas, pero se pueden mencionar también zonas pesqueras. En toda la costa occidental, en toda la costa de África Occidental, Senegal, Mauritania, etc., había una gran cantidad de población que vivía de la pesca y que ahora ya no vive de la pesca. Se han tenido que ir, muchos de ellos han tenido que emigrar, ahí se han producido unos desplazamientos que se deben a una actividad industrial, pesquera, de grandes buques europeos, de americanos, chinos, etcétera, que han esquilmado los caladeros de África Occidental y que han obligado a marcharse a toda la gente que vivía de la pesca porque ya no hay pesca. Todos mis familiares son pescadores, menos yo, porque yo también, cuando era pequeño, yo era muy cabezota. No me gustaba, solamente estudiaba y trabajaba otras cosas. Pero todos mis hermanos, todos trabajan en el mar. Pero la historia la repiten en todos los momentos. En 1992, Senegal organizaba el Copa de África. Lo que hizo el gobierno, y aquel momento no era con Europa, sino con los coreanos y los japoneses. Porque ellos dijeron que van a construir el estadio. El estadio le llamaron Amistad, pero allí no existe la amistad. Porque el contrato que tenían para hacer un puente y un estadio era tener que dejarnos que pescar 13 años en vuestros mares. Imagínate, 13 años. Y los que trabajan en pescado, que eran mi familia, se van por la mañana y antes del atardecer se vendrán con una patera llena de peces y vender lo que pueden vender y el resto lo reparten la familia y lo que comen. Entonces, allí buscaban la vida y tenían algo para comer y para ayudar a la familia. Y el problema más grande es que los barcos grandes que vienen de pesca, no hay competición entre una patera muy pequeña, una buque de barco que pescan. Y lo que hacen con las redes, en el lugar de hacer unas redes que tienen agujeros grandes para que no llevan los peces pequeños, no, tienen una fila muy pequeña así. Y rastrean todo lo que hacen. Por ejemplo, pueden empezar aquí hasta Tarragona sin parar. La fila está dentro del mar y rastrear todo. Entonces, después de 3 años, el mar no queda nada. Es un desierto de agua, porque llevaron todos los peces que hay allí. E incluso están matando muchos pescadores también, porque un barco que viene y no puede desviar y puede cruzar encima de una patera. Y hay muchos accidentes que pasan y no terminó nada, es así. Entonces, lo que dice es que obligación de la gente que se inmigran es así. Porque si me quitan lo que yo tenía que comer, ¿qué hago? Tengo que buscar la vida como sea. Y cuando llegó el patera también, la gente estaba diciendo fenómeno de los pateras. Pero los pateras antes existían 100 años y no llegaron, no vinieron de España. Pero imagínate, mi familia se levantaban un día y se van por la tarde y volverán. Después se van como 13 o 14 días y para volver. Entonces, si calcula la distancia de España y Senegal, es 13 días, como mucho. Si una persona puede ir buscando la vida dentro de 13 días, pues si se va a venir a España directamente. Y el acuerdo no solamente con
con los japoneses y tal. Pero los franceses llegaron, después los españoles y después los portugueses, después todos los europeos casi. Porque si dicen que aquí no hay peces, ¿dónde vienen los peces, los pescados que están comiendo aquí? Voy a ir acabando señalando algún caso de lo que he estado explicando. Por ejemplo, bueno, ya he mencionado el caso de Senegal, ¿no? El caso y de otros países de África Occidental, que hay unos impactos industriales, en este caso de la industria pesquera, que obligan a la gente a desplazarse, pero luego se producen unos impactos climáticos, como son también pérdida de tierras de cultivo, etcétera, y subida del nivel del mar. También hay que contar la subida del nivel del mar, que no sube igual en todas las partes del planeta. Esto parece extraño porque en principio las aguas tienden a nivelarse, ¿no? Pero lo cierto es que la pérdida de masa en los polos por la pérdida de hielo, debido también obviamente al calentamiento global, está haciendo perder fuerza gravitacional hacia los polos y las aguas están tendiendo a gravitar hacia el ecuador. Y esto hace que en las zonas ecuatoriales la subida del nivel del mar sea mayor. Y de hecho, en Senegal, en Gambia, en Mauritania, incluso ha habido hoteles ya que han tenido que demolerlos y reconstruirlos 50 o 100 metros más al interior, porque la subida del nivel del mar ha supuesto que las aguas llegaban a la puerta del hotel. Es decir, son impactos climáticos que están sufriendo estos países cuando ya venían sufriendo otros impactos medioambientales causados por la industria, ¿no? He mencionado el ejemplo de Senegal y quiero acabar con otro ejemplo, en Mali. Mali es uno de los países que está sufriendo los impactos del cambio climático de forma más severa, la falta de lluvias, las sequías, la pérdida de zonas de cultivo, pero para ejemplificar cómo esto se suma a algo que pasaba también antes, hay que decir que Mali había sido una de las principales productoras del mundo de algodón y ahora lo es también de masa para agrocombustibles. Es decir, grandes extensiones de tierra en Mali se habían cedido a las grandes empresas agroindustriales, tanto para producir algodón para nuestra ropa. Eso no les sirve a los malienses de nada, o sea, lo único que les ha servido es que les han expulsado de sus tierras. Y después, para agrocombustibles, a causa de unas políticas contradictorias que lleva la Unión Europea en materia de lucha contra el cambio climático, que en un momento dado dijo que los agrocombustibles eran menos contaminantes y era una forma de luchar contra el cambio climático, y eso expandió los cultivos. En el caso de Mali pues es jatrofa, es una planta que sirve para eso. En otros casos pues puede ser maíz, puede ser soja, etcétera, que son plantas que también sirven para agrocombustibles, ¿no? Entonces ahí se producen esa suma de daños. Primero, muchos campesinos se han quedado sin sus tierras por la industria, después se quedan sin sus tierras por los impactos del cambio climático. Todo esto quiero señalar que son desplazamientos medioambientales que tienen distintas causas. Últimamente la causa climática está cobrando cada vez más importancia, pero, como he dicho, se suma a otras causas anteriores. Y acabo diciendo que estos desplazamientos, ¿qué características tienen? Estos desplazamientos generalmente son internos. La mayor parte de la gente que abandona las zonas rurales por las causas que he señalado, lo que hace es irse a las ciudades de su propio país. Y de hecho, utilizando los datos de Naciones Unidas sobre migraciones y variaciones de población rural-urbana, etcétera, se llega a la conclusión de que por cada persona que emigra, es decir, que se va de su país, hay 10 que dejan las zonas rurales para irse a las ciudades. Es decir, el mayor movimiento que está provocando los impactos medioambientales es un movimiento interno, es un desplazamiento interno dentro de los países hacia las ciudades. Y de la gente que emigra, otro rasgo importante es que la mayoría se quedan en los países vecinos.
Este es otro rasgo de los desplazamientos medioambientales, en este caso de los internacionales, de los desplazamientos que se producen cruzando fronteras internacionales, o sea, de las migraciones. Un rasgo de las migraciones medioambientales es que mayoritariamente la gente se queda en el país vecino. Y esto he mencionado Mali. Antes se podría decir Mali, Burkina Faso, Níger, son países muy afectados por estos impactos medioambientales y el 95% de su emigración, de la gente que sale de estos países, está yendo a los países costeros de África Occidental. Y solo un 5%, un escaso 5%, se va hacia el norte e intenta llegar a Europa. La gran mayoría van a los países vecinos, que en este caso son los costeros de África Occidental. Eso mismo pasa en el Cuerno de África, que la mayoría van a países como Kenia, Uganda, la gente que huye de los impactos climáticos en el Cuerno de África, pues van a estos países. Pasa en el sudeste asiático, la gente que huye de Bangladesh por los impactos climáticos y medioambientales, la mayoría se van al país vecino que es India, etc. Estos son los rasgos de los desplazamientos medioambientales que se están produciendo por las causas que he señalado y que evidentemente con la evolución del cambio climático, si no somos capaces de corregirla, pues irán en aumento.